Seamos conocedores de la Biblia para enfrentar la falsa doctrina y seamos también fieles participantes de las actividades de la iglesia. Y si es la voluntad de Dios, más personas van a poder llegar a los pies de Jesucristo, que es nuestra misión. No por obra mía, no por obra de los pastores, no por obra de cada uno de ustedes, sino que es la voluntad de Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bien, hermanos, es un gozo para mí poder estar en esta oportunidad para predicar acerca de la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta oportunidad la recuperación de la credibilidad perdida de la iglesia. Y antes de comenzar, los voy a invitar a que se pongan en pie para que tengamos un momento de oración. Oramos. Padre celestial, eterno Dios, estamos agradecidos de ti porque tú eres maravilloso y misericordioso para con nosotros. Queremos pedirte, Padre Celestial, que en este momento limpie nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en nuestra vida y poder aplicarla. Quita tú desde ya todo error que pueda existir, de tal forma que sea tu santa palabra la que sea predicada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y continuando en pie, les voy a invitar a que puedan buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y les voy a invitar a que puedan escuchar desde el versículo 13 al 16. Dice así la palabra: Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Los invito a ocupar sus asientos. Bien, a modo de introducción, hemos estado escuchando harto acerca de la palabra credibilidad. Y esta palabra es básica en las relaciones humanas. Es el resultado de la honestidad, de la congruencia y la rectitud. Virtudes que todos deseamos ver en nosotros y también en quienes nos rodean. La credibilidad es también el cimiento de todo líder. Todo liderazgo requiere credibilidad. ¿Por qué? Porque ellos son quienes inspiran e influyen en los demás y tratan de convencer a la gente para seguir un rumbo, alcanzar una meta en común, y para esto debe ser confiable y por lo tanto creíble. Y hay una frase que quizá hemos escuchado o que se pronuncia generalmente, y es que construir la credibilidad lleva años, sin embargo perderla meses o incluso días. Y en este sentido les voy a comentar una anécdota que sucedió en los Estados Unidos. En ese país había un lector de noticias llamado Brian Williams. Él era un conductor del principal noticiario de la cadena NBC, y el noticiario se llamaba NBC Nightly News, que si lo llevamos a nuestro idioma es Noticias Nocturnas de la NBC. Williams llevaba al frente de aquel noticiario 10 años y él tenía una reputación, por eso llevaba tanto tiempo. Y en varias ocasiones comentaba y aseguraba que cuando él era responsable de guerra en Irak, el helicóptero en el que viajaba fue derribado por fuego enemigo y vio la muerte muy de cerca. Sin embargo, la última vez que afirmó esto en uno de sus noticiarios al aire, varios militares que participaron en esa operación hicieron pública su indignación. ¿Y por qué? Porque en realidad estos militares aseguraban que aquel reportero llegó media hora después al lugar donde cayó el helicóptero derribado. Williams, en este caso, tuvo que reconocer su error. Él pidió disculpas públicas, sin embargo, se retiró indefinidamente de ese medio. Para muchos, este era el triste fin de la larga carrera de un comunicador premiado y respetado por sus colegas y por el público. ¿Qué vemos en este ejemplo real de la importancia de la credibilidad?
lo que lleva mucho tiempo construirla puede ser perdida en muy poco. Ahora, si lo llevamos a la iglesia, la confianza en la iglesia es fundamental para su misión espiritual y social. Como hemos visto en la lectura de Mateo 5, Jesucristo nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero debemos tener cuidado, porque si la sal, estos versículos dicen que si se desvaneciere, ya no sirve para cumplir su misión. Así también la iglesia, si pierde credibilidad, no podrá cumplir su misión de traer las almas a Jesucristo. En el desarrollo de esta predicación la vamos a dividir en 3 ideas principales. En primer lugar, vamos a ver la misión de la iglesia según la palabra de Dios. En segundo lugar, factores que contribuyen a la pérdida de la credibilidad. Y la tercera idea es pasos hacia la recuperación de la credibilidad. Veamos, por tanto, este primer punto, la misión de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre la misión que tiene la iglesia? En primer lugar, es necesario establecer que Jesucristo fue quien creó la iglesia. Jesucristo dijo que edificaría su iglesia. Eso lo dice en Mateo 16, 18, cuando le responde a Pedro que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De modo que la misión de la iglesia proviene de Jesús, no es obra humana, sino que es obra divina de Jesucristo. Y hay varios versículos que así lo dicen. Uno de ellos lo encontramos en Hechos 20, el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Otros pasajes como 1 Corintios capítulo 3, los versículos 9, 17, 15 y 9, se menciona también a la iglesia de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos en la obra de Dios que es la iglesia. Por tanto, la iglesia fue fundada y su propiedad pertenece a Jesucristo. Pero también debemos considerar que es dirigida y fortalecida por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 leemos, se inicia con una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, hermanos, componemos la iglesia, y aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y si nosotros somos la iglesia y el Espíritu Santo está en nosotros, es Él quien guía la obra. Y en este aspecto podemos hablar de 3 puntos que la iglesia tiene como misión. Y en realidad hay varios, pero yo solamente les voy a mencionar 3. Y en primer lugar, la iglesia tiene como misión hacer discípulos, es decir, la predicación de la palabra. Justo antes de regresar al cielo, Jesús le entregó a sus discípulos lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, que es una de las bases que nosotros tenemos dentro de la iglesia. La encontramos, la más conocida quizá en Marcos 16, 15, pero yo les voy a leer en Mateo 28 los últimos 2 versículos, cuando Jesús antes de ascender al cielo les dijo, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Esto fue escrito solamente para los discípulos? ¿O fue dicho solamente a los discípulos? Esto es para todos nosotros, es la gran comisión que todos nosotros tenemos, es la gran misión que Jesucristo le dejó a la iglesia. Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere a su líder. Si nosotros buscáramos en definiciones humanas, por ejemplo en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, da la siguiente definición para la palabra discípulo. Es persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Por eso entendemos que Jesús envió a la iglesia en su misión para que todas las personas de cualquier lugar le conocieran. Y a medida que la iglesia hace discípulos, la gente, ¿qué es lo que hace? Puede admirar, puede adorar, puede confiar, seguir y obedecer a Jesús como su Salvador y Señor. Por eso los miembros de cada una de las iglesias, que somos nosotros en realidad, que amamos a Jesucristo, nos reunimos en torno a Él, a Jesús como maestro, como líder, como Salvador, como amigo. Por eso, en este primer punto podemos establecer claramente que
nuestra importante misión es presentarlo a todas las naciones. Eso es importante establecerlo. Como segunda misión, la Iglesia tiene, valga la redundancia, como misión glorificar a Cristo. Pablo lo manifiesta de la siguiente forma en Efesios 1, 11 y 12. Pablo nos enseña: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Parte del propósito de Dios para nosotros, para su Iglesia, es exaltar a Jesucristo por la forma en que la Iglesia vive y por lo que hace. Por eso Cristo diseñó su Iglesia para que nosotros fuéramos su representante. Imagínense la importancia que la Iglesia tiene. Estamos representando a Cristo ante el mundo para presentarle su obra en la cruz para salvar a todas aquellas almas perdidas. En su Iglesia, Cristo muestra al mundo lo que puede ser un pueblo liberado y perdonado. Un pueblo que alaba a Dios y a Jesucristo como resultado del sacrificio y triunfo en la cruz. Es por eso que toda la honra y gloria debe ser para Dios en la obra redentora de Jesucristo. Y es lo que lamentablemente no vemos en muchas iglesias a lo largo de la historia, que buscan exaltar al hombre, aquel que dirige, que guía, sin embargo dejan a Jesucristo y su alabanza de lado. Jesucristo espera que nuestro estilo de vida refleje que somos sus seguidores. Pablo también lo enseña en varios pasajes y uno de ellos lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14 al 16 y después el 7:1. Dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Qué responsabilidad que tenemos, hermano. Sin duda no somos perfectos, pero siempre Dios mira nuestro corazón y la necesidad que nosotros tenemos para crecer espiritualmente. Por tanto, en esta segunda misión, la Iglesia debe reflejar la gloria de Dios a un mundo que está en tinieblas, está en oscuridad. Y en tercera misión, la Iglesia debe edificar a los santos, a las personas. La Iglesia debe estimular a consolar a cada uno de sus miembros. Y esto lo vemos en la enseñanza que hace Pablo a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:11, que nos enseña: por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Obviamente, como les dije, nosotros somos personas, somos imperfectos, nos equivocamos, cometemos errores, todo lo hacemos, y Dios sabe de esto. Por eso nos enseña a través del apóstol Pablo que nos debemos considerar unos a otros, nos debemos apoyar, debemos llamar quizá a aquellos que se están perdiendo o que vemos que dejan de participar. Eso es consolarnos unos a otros. Finalmente, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y si alguien se duele, todos nos dolemos con él. Y así lo enseña 1 Corintios 12, 24 y 26. Porque los que nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. En el bien y en el mal, nosotros debemos apoyarnos unos a otros. Si alguien está en alguna angustia, nosotros debemos apoyarlo. Si alguien está en alguna alegría, también debemos apoyarlo y nos gozamos por eso. Porque en este cuerpo Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros somos el cuerpo. Pablo nos enseña que Jesús es la piedra angular y la iglesia se asemeja, en este caso, a un edificio. En Efesios 2, 20 y 21 leemos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesucristo diseñó su iglesia para mostrar la familia de Dios en la tierra.
para mostrar su familia acá en la tierra, para que el mundo pagano pueda ver cómo Dios construye a su familia en torno a Jesucristo y cómo esta familia también se va cuidando mutuamente. Por tanto, hemos visto en este primer punto la misión de la iglesia y cómo Dios también lo dejó establecido en su palabra. Como segunda idea a desarrollar, vamos a ver factores que contribuyen a la pérdida de la credibilidad. Es inevitable hablar de los escándalos eclesiásticos, casos de abuso sexual, casos de estafas en aspectos financieros, en aspectos morales que han cometido líderes de las iglesias. Lamentablemente, cuando en el mundo secular se habla de los abusos que ha cometido cierta denominación en particular, por ejemplo, por mencionar la Iglesia Católica, o los mormones, o incluso en el mundo del cristianismo, asocian todo a una misma religión. Por poner un ejemplo, cuando han salido a la luz los casos de escándalos en la Iglesia Católica, la noticia es siempre los abusos que han ocurrido en la Iglesia, los abusos que han ocurrido en la Iglesia o en la religión o en quien siga a Dios. A eso se asocia. Y lamentablemente, si usáramos un dicho popular, nos meten a todos en el mismo saco. Es decir, todos los que de alguna forma seguimos a Dios somos tildados con el error que cometió cierto grupo. Y es así, por tanto, que las iglesias nos vemos afectadas. Y en realidad la iglesia de los primeros siglos también se vio afectada por el actuar de personas que en realidad no buscaban a Dios, sino que veían a la iglesia como un método de obtener ganancia o de obtener renombre. Y un ejemplo claro es la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, en donde existía corrupción, tergiversación de la palabra de Dios, y es por esto que hombres fieles tuvieron que levantarse para protestar, lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante del siglo XVI. Y en realidad no voy a entrar en mayor detalle en esto porque no es el sentido de esta predicación, pero sí quiero mencionar que en ese tiempo la Iglesia Católica pervirtió el sentido total de la Escritura. Engañaban a la gente con falsa doctrina errada. Y esos son escándalos de los siglos pasados, pero si lo pensamos, esto no queda solamente en ese tiempo. En nuestro tiempo también se han levantado escándalos que hacen que la gente vaya perdiendo de alguna forma la credibilidad en la iglesia, que como les dije han sido cometidos por una denominación específica, pero la asocian a la religión en donde quedamos todos mezclados. Hace algún tiempo se escucharon muchas noticias de abusos sexuales cometidos por altos líderes de la Iglesia Católica. La verdad que buscando material acerca de aquellas noticias o aquellos abusos se escuchan aberraciones que son realmente tremendas. Solamente indicar, de hecho si ustedes mismos buscaran, hay investigaciones, hay denuncias que hacen referencia a una serie de condenas, de juicios, de investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil que van, imagínense, desde los 3 años y afectan a niños, a menores de edad, que incluso van también entre los 11 y 14 años de edad. Y lamentablemente eso se ve a lo largo de casi todo el mundo. Por tanto, vemos que lamentablemente las víctimas y quienes quizás escuchan estas terribles noticias son influenciados para ir perdiendo la credibilidad que tiene la iglesia. Una institución que ya vimos para lo cual fue creada, para el bien de los demás. En este caso es llevada a lo más bajo por hombres que realmente son guiados por Satanás para entorpecer la obra de Dios. Ahora ustedes me pueden decir, ya, pero el hermano ha hablado solamente de casos de la Iglesia Católica. Lamentablemente, en denominaciones cristianas también pasan situaciones de escándalo. Hay muchas iglesias de denominaciones pentecostales en donde también existen escándalos de estafas de dinero, fraude y un sinfín de acusaciones. No sé si han escuchado, quizás los de Santiago sí, la Iglesia Metodista Pentecostal Jotaveche, que es considerada la iglesia evangélica más grande de Chile. Ha tenido acusaciones que van y que se han hecho en contra de sus líderes. De hecho, volviendo a la tecnología, si ustedes buscaran en internet, abundan noticias sobre estos escándalos. Yo tengo aquí algunos que se los voy a mencionar de medios que todos conocemos y que nos rodean. El Mostrador, por ejemplo, mencionaba en uno de sus titulares el pecado capital de Jotaveche. Imagínense, de una iglesia que se esté hablando del pecado capital. Biobío Chile, líos en la catedral. La Tercera, el obispo caído. Crisis en Jotaveche, el lunes negro del obispo Durán, que era uno de sus líderes. Pero ¿a qué quiero llegar con esto?
que lamentablemente son antecedentes y factores que hacen que la gente pierda la credibilidad en la iglesia. Imagínense, si en la iglesia pasa eso, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si imagínense lo que está sucediendo en la iglesia, ¿para qué voy a participar? Y así hay muchos otros escándalos, alineamientos políticos, desconexión con los fieles, se percibe mucha hipocresía porque enseñan y no practican. La misma palabra de Dios lo establece. Por eso este segundo punto es relevante, porque nos deja ver factores reales que suceden en el mundo religioso y que hacen a las personas perder la credibilidad en la iglesia y finalmente en Dios. Y ahora, en un tercer punto, vamos a ver pasos hacia la recuperación de la credibilidad. En primer lugar, debemos entender que Dios quiere que nosotros nos mantengamos santos y que estemos en constante crecimiento espiritual, no buscando agradar a las personas, sino que buscando la voluntad de Dios. Pablo esto lo tenía súper claro y le enseñó a la iglesia que se encontraba en Roma, en Romanos 12, 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los apóstoles tuvieron que enfrentar estas situaciones. Ya mencioné al apóstol Pablo. El apóstol Juan también tuvo que hablar en contra de los falsos profetas. En 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Imagínense, ya en los primeros siglos, en los primeros tiempos de la iglesia pasaba esta situación. Sin embargo, Juan sabía que para poder enfrentar la falsa doctrina era necesario conocer la verdadera palabra. Y eso es la misión que nosotros tenemos. Para poder enfrentar la falsa doctrina es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios para reconocer a Jesucristo como el único Maestro y Salvador. De tal manera que si se levantara en medio de nosotros alguien que nos predique otra palabra, nosotros podamos ser fuertes, firmes y no aceptar esa situación. Juan también, en 1 Juan 5, 4 al 6, nos establece eso, que dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados sin hacer nada? No, nosotros debemos actuar, obviamente con las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Oración y discernimiento. Podemos pedir la guía del Espíritu Santo para este proceso de renovación y santidad que Dios nos pide. Nosotros, gracias a Jesucristo, tenemos una santidad posicional. Dios nos ve santo a través de Jesucristo. Sin embargo, debemos también buscar la santidad vivencial, que ya tanto se ha hablado. Debemos formar comunidades fuertes. Y estas mismas instancias nos hacen esto, porque somos personas. Nos guiamos por sentimientos, nos guiamos por emociones y al formar comunidades fuertes, comunidades basadas en la confianza, en el apoyo mutuo, en el testimonio cristiano auténtico. Yo creo que si ustedes llegan el día lunes a sus trabajos, a sus estudios, y a lo mejor comentamos esta situación, nos verían como una comunidad fuerte, una comunidad que cree realmente en Dios y que no solamente lo decimos de palabra. Y también necesitamos una participación activa. Debemos formar una iglesia unida, una iglesia que tenga un objetivo claro: predicar la verdadera doctrina y también formar el cuerpo de Cristo en unidad. Y eso es lo que estamos haciendo también en esta oportunidad. Así que, hermanos, como conclusión, hemos visto la misión de la iglesia según las bases bíblicas. La iglesia fue instituida por Jesucristo para la salvación de las personas. Pero lamentablemente muchos hombres a lo largo de la historia que han sido guiados por Satanás han pervertido la santa palabra de Dios y han buscado su propia satisfacción, haciendo que la gente vaya perdiendo la credibilidad en la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna y nosotros podemos mostrar a las personas el amor que Jesucristo tuvo por nosotros, de tal manera que podamos hablarles de su obra salvadora. Por tanto, llegamos a la conclusión de que debemos estar en constante oración,
Seamos conocedores de la Biblia para enfrentar las falsas doctrinas y seamos también fieles participantes de las actividades de la iglesia. Y si es la voluntad de Dios, más personas van a poder llegar a los pies de Jesucristo, que es nuestra misión. No por obra mía, no por obra de los pastores, no por obra de cada uno de ustedes, sino que es la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a mostrar el amor de Cristo a esta humanidad tan perdida. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.